Se confirma la muerte de 2 mexicanos en los devastadores incendios en Hawái, mientras que miles de residentes enfrentan la realidad de haberlo perdido todo. El expresidente Donald Trump prepara su defensa para enfrentar los nuevos cargos que le impuso la Fiscalía Estatal de Georgia. Crece la indignación entre los mexicanos por la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. La poca empatía de las autoridades incrementa la agonía de la familia. Refuerzan la seguridad de los 2 candidatos presidenciales en Guatemala. Quieren evitar una situación como la ocurrida en Ecuador hace unos días. Así comienza su noticiero Estrella TV. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la dramática situación que aún se vive en la isla de Maui tras los devastadores incendios forestales que prácticamente arrasaron con la ciudad de Lahaina. La ayuda sigue llegando para los miles de residentes que lo perdieron prácticamente todo. María Teresa Sarabia tiene el reporte. Pasan los días y siguen surgiendo aterradoras imágenes de lo que tuvieron que pasar residentes y turistas para mantenerse a salvo de los devastadores incendios en la isla Maui del archipiélago de Hawái. Dios me guió, le di directo a mi apartamento y ahí estaba mi hija. La pude agarrar y vámonos, le dije, salimos corriendo. Empecé a llorar bajando las escaleras de ver la lumbre, cómo no se detenía, la lumbre venía corriendo. Por desgracia, la cifra de fallecidos aumentó a 106, mientras continúan con la difícil labor de identificar a todas las víctimas, porque los restos son en gran parte irreconocibles y difícilmente se podrán recuperar huellas dactilares. Extremely high temperatures were traveling at 60 to 81 miles per hour, and it swept through, in some cases, melting metal and granite and engine blocks. That's how hot it was. So it's a very delicate scene. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó la muerte de 2 connacionales y externó que ya se les brinda apoyo a familiares de las víctimas. El presidente Joe Biden anunció que viajará la próxima semana a la isla de Maui para recorrer las áreas afectadas y reunirse con residentes y familia de los fallecidos. But I want to go, make sure we got everything they need. I want to be sure we don't disrupt the ongoing recovery efforts. Ahora comienza la difícil etapa de reconstrucción para que los miles de residentes afectados puedan salir adelante. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Bueno, mientras tanto, autoridades en California ordenaron también la evacuación de los residentes del condado rural de Siskiyou por el peligro de un incendio forestal, esto en la frontera con Oregón. Las ráfagas de viento procedientes de una tormenta avivaron el incendio Head, causando aparentemente por un rayo en el bosque nacional Klamath. El fuego ha consumido cerca de 4,000 acres y obligó al cierre total de la carretera estatal 96. Y en otros temas, tras un invierno muy húmedo, funcionarios federales levantarán las restricciones del río Colorado para el 2024. Ahora el lago Mead y el río Colorado volverán a abastecer de agua a los estados de Arizona, Nevada y parte de México. Esto permitirá un mayor ahorro de agua y menos dependencia de otras regiones para obtener el vital líquido. Y se abre un nuevo capítulo en la serie de acusaciones legales contra Donald Trump. Los cargos de asociación delictiva y conspiración para alterar las elecciones en el estado de Georgia han generado controversia. Ante esto, Trump prepara un posible as bajo la manga. Laura Ortega nos tiene los detalles. A Fulton County grand jury returned a true bill of indictment. Se avecina una fuerte batalla legal para Donald Trump tras la 4ª acusación en su contra, esta vez por su intento de revertir las elecciones en el estado de Georgia. Él y 18 colaboradores más se enfrentarán a una fiscal que no le ha temblado la voz para prácticamente compararlos con criminales de la talla de la mafia y el crimen organizado. Ante esto, el exmandatario reaccionó por medio de su red social, despotricando contra la fiscal y a la administración Biden por la persecución política que dice hay en su contra. El equipo legal de Trump prepara su defensa ante los cargos de asociación ilícita en la Corte Estatal del Condado de Fulton, en Georgia. Los abogados pedirán que se traslade el caso a un tribunal federal, argumentando que su conducta estaba relacionada con su papel como presidente.
Expertos señalan que el expresidente podría tener ventajas al llevar el caso a nivel federal porque podrá disponer de un jurado de mayor alcance geográfico y menos influenciado por opiniones locales, así como también contar con cortes federales presididas por jueces nombrados por él. The primary thing that jumps out to me about this prosecution is that it's a Georgia state prosecution, and so there is nothing that the federal government can do to interfere with it. Pero la serie en cadena de problemas legales no han impedido que el expresidente continúe en su camino rumbo a las elecciones del 2024, manteniéndose firme en las encuestas y como un serio rival en la contienda presidencial en contra de Joe Biden. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Bueno, por otra parte, el abogado principal en la defensa de Hunter Biden se retirará del caso de los cargos de delitos fiscales y portación de armas. Esto ocurre ante la posibilidad de ser llamado para testificar a favor de Hunter. Ahora, Christopher Clark actuará como testigo con el fin de probar que el Departamento de Justicia está tratando de retractarse de un acuerdo que pondría fin a la investigación federal. Y mientras tanto, líderes del Congreso proponen un paquete de financiamiento temporal para evitar el cierre del gobierno federal el próximo mes. Esto a pesar de la falta de acuerdo en los niveles de gasto entre la Casa Blanca, el Senado y la Cámara Baja. Sin embargo, han planteado una llamada resolución continua que extendería fondos de forma provisional hasta diciembre. Bueno, y en otra información, frente a las oficinas de las escuelas públicas de Miami-Dade, líderes comunitarios, maestros y también alumnos realizaron una protesta para mostrar su inconformidad sobre la nueva forma de enseñar la historia afroamericana implementada en las escuelas públicas de la Florida. Desde Miami, Ronald Hacha nos tiene la información. No enseñen mentiras, era la consigna que gritaban estos manifestantes de las comunidades afroamericanas del sur de la Florida, que exigen que se muestre lo que realmente ocurrió en su cultura respecto a la esclavitud que tuvieron que enfrentar por varios siglos. Yo no entiendo por qué ellos están tratando de cambiar la historia. Él sigue diciendo que ellos quieren enseñar lo que era bueno o malo y, ¿sabe?, in between. Pero no había nada bueno en ser un esclavo. Maestros, padres, estudiantes y miembros de la comunidad, tanto afroamericanos como hispanos, asiáticos y también blancos, marcharon desde la escuela secundaria Booker T. Washington en el vecindario de Overtown hacia las oficinas de las escuelas públicas de Miami-Dade en el centro de la ciudad. La protesta fue organizada por el Miami Center for Racial Justice y va en contra de lo que el gobernador Ron DeSantis ha dicho respecto a la esclavitud. Y los niños deben de aprender lo que pasó en la historia estadounidense sobre la esclavitud y no decir, oh, había muchos beneficios con esa. Con estos carteles no hubo beneficios de la esclavitud. Estos manifestantes responden a DeSantis. Para estos líderes afroamericanos es indignante y repulsivo lo dicho por el gobernador DeSantis y manifiestan que denigra a millones de afroamericanos que fueron esclavizados, torturados y traficados. La esclavitud no trajo ningún beneficio. ¿Okay? Lo que trajo mucho sufrimiento que todavía estamos sufriendo eso. ¿Okay? Se tiene que enseñar la verdad. Finalmente, estos líderes afroamericanos, junto con representantes estatales, piensan llegar hasta las cortes para que se cambie la manera que se quiere mostrar la historia afroamericana en la Florida. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Bueno, y en otro tema, el flujo de migrantes ingresando a Estados Unidos continúa en niveles récords y al parecer la situación continuará en ascenso. Tan solo durante el mes de julio entraron al país cerca de 150,000 migrantes, triplicando el límite mensual impuesto por la administración Biden, que indica que solamente 45,000 personas pueden ingresar para ser procesados mediante la aplicación CBP One. Y la lentitud en el proceso para obtener un permiso de trabajo ha obligado a miles de migrantes que han llegado ya a Nueva York a buscar empleo en el mercado informal, exponiéndose así a convertirse en víctimas de la explotación laboral. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos explica. Las demoras para obtener permisos de trabajo, que en promedio se tardan 180 días, está creando condiciones peligrosas para los migrantes que tienen que buscar empleos informales y que están siendo víctimas de explotación laboral. Muchos no conocen sus derechos y no saben las normas de los salarios mínimos por ley. La necesidad los empuja a hacer lo que sea necesario para subsistir. Claro, sí, me demoré 2 meses para encontrar un trabajo y
y líquido está sacando como $14 la hora, que son 40 semanales, ¿no? La cantidad de migrantes que han llegado a Nueva York desde abril de 2022 sobrepasa los 100.000 y los que han sido enviados a suburbios, al menos unos 1.600, tampoco encuentran trabajo informal y algunos que lo encuentran reciben pagos de $100 por 16 horas de trabajo, es decir, la mitad del salario mínimo permitido, y una gran mayoría no reportan estos abusos, pues temen ser deportados. Sabiendo que están siendo explotados, pero a veces no saben, pero sabiendo qué más qué más tienen. Tienen que trabajar. En las barras, en los restaurantes, a veces trabajan 12 horas por $40, $50. La falta de recursos y en especial de ayuda legal, sumado a la barrera del idioma, siguen siendo los obstáculos para los recién llegados, que deben esperar meses para iniciar sus procesos migratorios. Un obstáculo, pero nada es fácil acá, pues nada es fácil. Pese a esfuerzos municipales y estatales, ninguno tiene el poder de una acción federal para emitir o avanzar en la expedición de permisos de trabajo. Organizaciones proinmigrantes están urgiendo a los migrantes justamente a informarse sobre sus derechos laborales. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. La esperanza se agota para los familiares de los jóvenes secuestrados en Lagos de Moreno, Jalisco, le contamos. Y blinda la seguridad de los dos candidatos presidenciales en Guatemala de cara a las votaciones el próximo domingo. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, en México se incrementa la indignación por la desaparición de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, y la falta de respuestas de las autoridades, a pesar de las evidencias que desgraciadamente muestran un trágico desenlace. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene más detalles sobre esto. Un cuerpo calcinado fue localizado adentro de la cajuela de este automóvil, que era en uno de los que viajaban los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. La Fiscalía del Estado anunció que realizarán pruebas para determinar la identidad de la víctima, luego de que circularan imágenes donde los muchachos aparecen maniatados, torturados y ejecutados. Reúne las características de otro de los vehículos de las víctimas, de una de las víctimas. De hecho, en el lugar se localiza una laminilla o la placa que coincide con la serie que tenemos identificada. Los familiares, al saber de la existencia del vehículo incendiado, estallaron en llanto. Piden le regresen a sus hijos. Por favor, ya, regrésenlos. Por favor, tóquense el corazón. Tírenlos ahí donde sea. En la investigación, las autoridades catearon un inmueble donde encontraron y decomisaron una moto sin placas, 8 celulares, 2 envoltorios con polvo blanco y varias placas reportadas como robadas. La mañana de este miércoles, al ser cuestionado sobre la inseguridad y el caso de los jóvenes, el presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no hablar. Así fue su reacción. No oigo por acá, por el otro. Bueno, adiós. En datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de enero a junio de este 2023, al menos 30 personas han sido asesinadas en Lagos de Moreno, lo que representa un incremento del 114% en homicidios dolosos. Con la desaparición de los jóvenes, Lagos de Moreno se pone en el ojo de la violencia por los números ahí registrados en homicidios, desapariciones y fosas clandestinas localizadas en esta región de Jalisco. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Bueno, miren, otros temas. Acusan a una trabajadora social del Departamento de Seguridad Nacional de abusar sexualmente de un inmigrante en custodia de ICE. Chantal Hernández, de 36 años, fue detenida luego de que agentes descubrieran videos y llamadas explícitas de la mujer con un reo. Además, intentó chantajearlo al afirmar que estaba embarazada. Hernández podría enfrentar hasta 15 años de prisión y una multa de $250,000. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Refuerzan la seguridad de los candidatos presidenciales guatemaltecos a días de la segunda vuelta electoral. Y aumenta dramáticamente la cifra de migrantes cruzando el peligroso paso del Darién en la frontera de Colombia con Panamá.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero Estrella TV. Mire, a pocos días desde la segunda vuelta presidencial en Guatemala, las autoridades están reforzando la seguridad de los dos candidatos para evitar una tragedia como la ocurrida en Ecuador. José Flores tiene más detalles. Luego del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, las autoridades guatemaltecas confirmaron que a los dos candidatos a la presidencia de la República, Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo del partido Semilla, se les aumentó la seguridad en las últimas horas para evitar que se pueda producir un atentado en su contra. De los dos candidatos que están pasando a segunda vuelta, se les puede incrementar la seguridad personal con vehículos, con personal de SAAS o del Ministerio de Gobernación. Bernardo Arévalo ya había reforzado su anillo de seguridad desde que avanzó de forma sorpresiva a la segunda vuelta y aceptó que la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad Nacional, que es el ente encargado de brindar seguridad presidencial, lo custodiara en sus últimas actividades previo a la segunda vuelta del 20 de agosto. Hemos enviado, le hemos manifestado por escrito a ambos candidatos que si quieren, además de esa seguridad de las protección del Ministerio de Gobernación y o de la policía, que la pidan y inmediatamente se les da. Las autoridades también han redoblado la seguridad en los lugares en donde estarán los centros de votación, así como también en puentes y en plantas de energía eléctrica para evitar sabotajes o disturbios en varios departamentos del país. En medio de un proceso electoral que estuvo marcado por la polémica y la tensión y ahora por el temor, los dos candidatos a la presidencia cerrarán sus campañas electorales en las próximas horas en la ciudad capital. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Bueno, y mientras tanto, en Ecuador, el Consejo Electoral habilitará la candidatura de Cristian Zurita, que reemplazó al fallecido Fernando Villavicencio. Esto a pesar de la impugnación del expresidente Rafael Correa, porque supuestamente Zurita estaba vinculado a otro partido. Sin embargo, la autoridad electoral informó que la inscripción anterior fue anulada, dándole vía libre a Zurita para que participe en los comicios del 20 de agosto. Y en la India subió la cifra de muertos a 71 por los deslizamientos de tierra causados por las fuertes tormentas en la región del Himalaya. Sin embargo, la búsqueda de cuerpos continúa, pues apenas una docena ha podido ser recuperados. La tragedia obviamente ha obligado a unas 2.500 personas a dejar sus hogares por el riesgo latente de nuevas avalanchas. Y regresamos a Colombia, donde la cifra de migrantes que cada día arriesgan su vida por el peligroso paso del Darién alcanza niveles sin precedentes. Desde Bogotá, Carolina Gómez tiene el reporte. Lamentablemente el día de hoy se rompió el récord del total que había sido inédito del 2022. En alerta, nueva crisis récord de migrantes por el paso del Darién. El defensor del pueblo de Colombia y Migración de Panamá muestran cifras sin precedentes de personas que en busca del sueño americano emprenden estas inhumanas marchas por Colombia y Centroamérica. Entre enero y junio cruzaron la frontera con Panamá 196.371 personas migrantes. Esta cifra genera alerta si se compara con los datos del mismo semestre del año anterior, cuando salieron del país por el Darién 49.452 personas, lo que representa un aumento significativo del 297%. Pero lo peor es que advierten el incremento de un 445% del primer semestre del 2022 frente al mismo periodo del 2023 de presencia de niños, niñas y adolescentes, pasando de 7.300 a más de 40.100 menores migrantes, muchos de ellos con sus familias o, lo que es peor, sin ellas, enfrentando graves riesgos de vulneración de sus derechos. Y de ese grupo etario, aproximadamente el 51% son infantes de 5 años o menos. El defensor solicitó conocer el estado actual de la puesta en funcionamiento de las oficinas de movilidad segura que anunció el gobierno Biden, qué funciones tendrán y cuál será la población que recibirá la atención. Se hizo un llamado al gobierno nacional para que incremente las ayudas y servicios a los niños en las zonas de tránsitos, así como que velen por sus derechos y que creen un programa de identificación y caracterización para conocer de primera mano sus necesidades. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Gracias, Carolina. No se vayan, que tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV.
Mattel lanza una muñeca edición especial para la leyenda del cine mexicano. Al volver, los detalles. Vamos a terminar con esto. La compañía Mattel lanzó una muñeca Barbie en honor a la actriz mexicana María Félix. Es una edición especial y viene con un certificado de autenticidad. La muñeca salió a la venta este miércoles con un costo de $40 y se agotó en minutos. María Félix es una leyenda del cine mexicano y sus películas internacionales cautivaron audiencias en todo el mundo. Ojalá también viniera con la inteligencia artificial o inteligencia original que tenía doña María Félix, ¿verdad? Bueno, así hemos llegado al final de su noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga buen provecho, buenas tardes y nos vemos en la próxima.